gente bonita, ¿cómo están ustedes? Pues hoy les voy a hacer un video totalmente diferente, recordando el 31 de mayo de 1970, el terremoto en todo el departamento de Ancash. Pues Jonás y yo vamos a contar nuestras experiencias vividas cuando éramos muy pequeñitos. Bueno, amigas, Jonás y yo tenemos la misma edad, pero vamos a comentarles nuestras vivencias de diferentes maneras que hemos vivido en el terremoto del 31 de mayo de 1970. Pues nosotros éramos aún muy pequeñitos y la diferencia de que él lo vivió en la zona sierra de Ancash y yo en la zona costa de la región Ancash. El terremoto de 1970 fue una desgracia porque muchas familias sufrieron pues diferentes tipos de desastres. En caso mío, como he vivido parte, es cierto, la parte serranía de Ancash, en el departamento o en la provincia de Pomabamba. Pues yo lo pasé en San Jacinto, fueran las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde. Les comento que mi mamá en ese tiempo tenía 4 hijos, yo soy la mayor, 2 mujeres más pequeñas y uno más pequeñito de 1 año. Estaba yo jugando ahí en una de las piezas que era en el cuarto de mis padres y de repente empezó el remesón. Bueno, yo normal como toda niña ingenua no nos dábamos cuenta y de repente el remesón seguía. He corrido de mi mamá y mi mamá agarró y chapó a todos sus hijos y salimos hasta la sala. Yo recuerdo clarito cuando mi abuelita vio que una de mis hermanitas, con la misma desesperación, ella se había metido debajo de la cama. Y entonces mi abuelita lo único que optó fue jalarla a mi hermanita de los pies y ya todos juntos en la sala, todo ha sido tan rápido. Hemos pisado la calle todo, mi mamá, mi abuelita y mis hermanitos, cuando todo se vino abajo, toda la casa completamente destruida. Lo único que yo recuerdo después es la gran polvareda que había, no se podía ver. Yo me desprendí de las manos de mi mamá, yo gritaba, escuchaba llantos de niños, llantos incluso de las madres que gritaban desesperados. La polvareda era segundos, pero parecía una eternidad. Hubo momentos de que ya poco a poco se fue aclarando. He corrido donde estaba mi mamá y lo veo a mi mamá igual con todos sus hijitos a su lado. Entonces mi mamá nos dice a nosotros: vamos a buscarle a tu papá, porque mi papá, pues en ese tiempo en San Jacinto existía donde jugaban casinos. Las personas adultas, era un lugar donde ellos se entretenían. Entonces hemos ido con mi mamá y hemos estado por una bajadita que está cerca de mi casa, ¿no? Y vimos a mi papá que venía todo magullado, su cuerpo lleno de tierra, y mi papá, mi mamá se dieron un encuentro y se pusieron a llorar. Resultó que mi papá también había sido aplastado en el lugar donde había estado por las maderas, todo, y como sea, él se salvó. Asimismo, en caso mío, donde yo vivía era un pueblito llamado Tambillo, ¿no? Era bien a la parte de altura de Pomabamba. En ese lugar, cuando sentimos el temblor, yo me encontraba debajo de una piedra, casi una entrada, una pequeña cueva, ahí descansando, porque mis animalitos, que era el carnero, la vaca, el caballo, estaban pues ahí comiendo. Entonces empezó a temblar la tierra y empezaron a caer rocas grandes de los cerros, rodar hasta la pampa que nosotros vivíamos. Entonces yo empecé a tener miedo porque nunca habíamos visto eso, y empezó a llover, temblaba la tierra y empezó a llover y empezó a caer un rayo. Y justo de donde estaba yo, estaba un árbol a unos 5 a 6 metros y cayó ahí un rayo y lo quemó a ese árbol. Entonces yo, más con miedo, más asustado, me fui, corre hasta donde estaba la casa de mi abuelo. Pero en el camino me encuentro con una zanja grande abierto por el terremoto. No sabía cómo pasar porque era tan largo y busqué la manera como sea de cruzar. Entonces cuando llego hasta la casa de mi abuelo,
encuentro pues que las pajas de los techos se habían caído, las ollas y todo lo que tenía mi abuela en la cocina se habían caído al suelo. Y luego de eso, ellos llegaron y todos empezamos a arreglar la casa. Ahora, después de que había sucedido el terremoto, todos los señores, ¿no? Los vecinos escarbaban la tierra. Yo decía, pero no, ¿por qué hacen? ¿Por qué están escarbando y llorando? Y recuerdo que al lado de mi mamá, los señores lloraban y habían rescatado a un pequeñito, lo habían sacado de los escombros, un bebito de 1 añito, todo desnudo, completamente desnudo, lleno de tierra, porque las casas pues eran construidas de adobe. Yo hasta ahora, ese niño, cuando yo voy a San Jacinto, ya está un muchachón, yo lo veo, él todavía conduce su mototaxi, y cada vez que yo lo veo me acuerdo de ese momento tan difíciles. Pues eran ya las 6 de la tarde y recuerdo que mi papá, entre todos los escombros, y no solamente mi papá, era la gran mayoría de los hombres, trataban de buscar o recuperar las pocas cosas que habían quedado. Pues mi papá lo único que pudo recuperar para poder pasar la noche, eran como 4 maletas, porque antes usaban maletas, eran 4 maletas, calaminas, y iban construyendo como una chocita así, y adentro nosotros, dentro de la chocita estábamos nosotros, pero toda la noche no dejó de remecer. Es cierto, el temblor era cada 2 minutos, sí, cada 3 minutos, así. Y casi toda la noche fue ese movimiento, no dormimos. Y eso que la casa donde yo vivía con mi abuelo, era de paja y palos. Pero de todas maneras, porque ahí empezó a caer lluvia, y aparte que pasó la lluvia empezó a caer granizo grande, era pues como una bola así como de codornices, de pajaritos, ese tamaño grande. Y todos los animales, cuando nosotros ya juntamos todos los animales, dejamos un solo lado, y cuando la granizada empieza a caer, pobres animales gritaban de dolor, porque así nomás no cae. Creo una cosa es claro, era tan grande, ¿no? Era nevar, pero otra cosa era la granizada. Entonces era tanto la desesperación que sufrimos en esa oportunidad, aún haciendo en el campo, pero de todas maneras las necesidades, las pérdidas, que no se presentaron mucho, pero sí había pérdida de lo que era el sembrío. La lluvia y esa granizada lo quemó, lo malogró todo. Pero ya este año, ¿no? Estamos cumpliendo 51 años de ese terremoto que sucedió. Yo aún recuerdo, y eso nunca se va a borrar de mi mente, quizás jamás, de que eran pues las 5 de la tarde, pasó una camioneta. Yo tan pequeña, ¿cómo miraba todo eso? Una camioneta, y cómo recogían los cadáveres y los metían en la camioneta y todo lo llevaban al Coliseo. Pues la gente, todo era desesperación, todo era llanto. La gente trataba de recuperar las pocas cosas que había quedado, porque todo se vino abajo. Pues las casas eran de adobe, los techos lo hacían de vigas de madera, me acuerdo, grandes. Pues todo eso se vino abajo, completamente destruido. Mis abuelos, me acuerdo, pero gracias a Dios que ningún familiar falleció en esa época del año 70, pero sí, mi mamá nos comenta que muchas personas conocidas, incluso falleció también la mamá de un gran amigo, Armando, falleció en esa fecha tan trágica. Así es, en ese tiempo pues el desastre fue a una dimensión tan grande que hubo pérdidas de vida, especialmente porque el epicentro fue Chimbote, donde estamos ahorita viviendo. En esa zona fue el epicentro central. Por eso en Yungay y Rangaríca son lugares que sufrieron un desastre muy grande. Desapareció el pueblo completo por la avalancha, la avalancha o aluvión que descendió de los cerros, y eso enterró a todas las personas. Solamente salvaron un grupo minúsculo que estaba en el circo, porque en ese tiempo había un circo que estaba funcionando, y ese es el único grupo que salvó. Pero fue una experiencia, ¿no? Todavía los que pasamos ese desastre natural tenemos
en la mente como una película pequeña que sigue girando. Otra de mis experiencias que yo me acuerdo también es que tuvimos mucho apoyo tanto del gobierno local como del extranjero. Recuerdo yo tan pequeña que venían helicópteros. Entonces todas las personas íbamos a recibir las ayudas. El helicóptero cruzaban y aventaba, sea víveres para comida, sea ropas. Recuerdo hasta ahora que yo cogí un polito tan bonito que lo he tenido hasta el año 1973, ese polito. Son recuerdos que quizás me llevan mucho a la tristeza, son recuerdos que nunca se van a borrar de nuestras mentes. También recuerdo que empezaron las personas a armar sus ranchitos como sea de caña brava o de estera. Y de repente ahí en San Jacinto existe un morrito, como un cerro que le dicen, ¿cómo le dicen? La Huaca. De repente se habían subido unas personas y empezaron a gritar, se viene el agua, paso, todas las mamás jalando a sus niños, todo, y había sido totalmente falso, habían sido pues delincuentes que querían saquear las pocas cositas que habíamos rescatado nuestros padres, ¿no? Y querían robar, eso no falta en los momentos duros. Temblor. Justamente estamos ahorita hablando de temblor y empieza a temblar la tierra. Disculpe. Eso es parte también lo que estamos temblor, recordando y estamos en este momento. Es un temblor que ya está pasando. Mire, es una realidad, esto no es un cuento, lo que está sucediendo ahorita donde estamos nosotros justamente dando nuestros comentarios de la experiencia que pasamos hace 51 años. Y justo en este momento... La 1 de la tarde. Sucede este pequeño temblor, movimiento litúrgico, porque el 31 de mayo es un recuerdo para todos los ancachinos y mayoría de los peruanos que perdieron toda su familia. También les quería dar una sugerencia, el Yungay que queda también en el departamento de Ancash, esa zona recibieron muchas ayudas por parte del gobierno de Rusia. Hubo un trágico accidente cuando venía unos aviones trayendo ayuda tanto de medicina como de víveres, se había caído al Océano Atlántico y toda la gente que venían habían fallecido. Por eso ellos también recuerdan esa tragedia. Tengo recuerdos de que en ese tiempo ha sido pues el gobierno Velasco Alvarado, mandaba a San Jacinto ayudas, ya sean utensilios de cocina. Mi mamá tenía utensilios de cocina, platos, tazas. Recuerdo que a mi mamá les daban así por cajas. Y pues son cositas que en ese momento la solidaridad no faltó. Son cosas que uno ha pasado, cada uno tiene una experiencia muy diferente, pero el asunto es que debemos estar preparados para enfrentar, para apoyarnos, para brindar este apoyo solidario que se brindó en aquel entonces. Y creo que todos nosotros, como seres humanos, siempre tenemos que estar ahí preparados y también preparar a nuestro vecino para que no nos coja como delante, ¿no? Ya sabíamos nosotros el movimiento y mi esposa todavía temerosa de este suceso, lo que sufrió ella, y entonces eso le queda y ella sale volando. Si yo no lo detengo seguramente había salido, ya quería apagar la cámara, ya quería terminar este pequeño video que hemos hecho con mucho
agrado para que cada uno pueda revivir y parte de nuestra vida. Claro, amiguitas, porque mira, ya el 31, ya falta poco, creo que es el día, Pues, no, 31, casi en estos días ya es un aniversario más de este fatídico día, pues solamente nos queda acordarnos y de hecho que de nuestra mente nunca se va a borrar, al menos yo ya tengo, pues ya estoy en la base 50 y aún no se me borra en mi mente. Como les sigo contando, mi pueblo de San Jacinto, después del terremoto, se fue modernizando, cambió por completo, pues ya se estaban construyendo nuevas edificaciones, ya mis amigos, mis paisanos sanjacinteños empezaron a emigrar a los Estados Unidos y pues ya empezaron ellos a invertir en San Jacinto, por eso es que ahora tenemos muchos locales de negocios, incluso ya también la empresa azucarera con su tecnología hace de que haya más ingreso económico. También ahora ya contamos, mira, con 2 grifos, pues imagínense, más antes nuestro grifo era tan pequeño. Bueno, así San Jacinto ha ido progresando paulatinamente. Jacinto era un pueblito polvoriento donde todos nos conocíamos, pues éramos de pocos habitantes. Ahora pues ya ha cambiado por completo. Ahora San Jacinto pues ya cuenta con sus pistas y veredas. Ahora su población ha aumentado. Por ejemplo, yo particularmente ya no conozco ya a las personas porque en la empresa llegan así a trabajar de la parte norte, de la parte serranía de Cajamarca. Yo me siento orgullosa, pues San Jacinto ha sacado profesionales. Los papás se han preocupado en invertir en la educación para sus hijos. Algunos pues están viviendo en San Jacinto, hay profesionales que han inmigrado a la capital o a diferentes regiones. Bueno, amiguitos, Jonás y yo nos despedimos, pues ya son la 1 de la tarde, pues ya es hora de que tenemos que almorzar. Jonás se va a despedir de ustedes. chao, hasta pronto. Bueno, mi gente bonita, no se olviden de suscribirse y darle like a este video. Pues yo me despido hasta un nuevo día. Chao.